Listo, hermanita Joana. Bueno, bueno, muchas gracias. Bienvenidos todos nuevamente. Y si esta es la última sesión, entonces, pues espero, como dice la hermanita, que la aprovechen mucho. Cualquier cosa, si hay problemas de sonido o algo, me avisan, por favor. Y pues nada, todo ha sido para la gloria de Dios, todo viene de Él, es para Él y de Él para ustedes. Entonces, ya no siendo más, arranco, voy a quitarme de acá como para que podamos ver la presentación en, ay, perdón, ahí, para que podamos ver la presentación bien. Bueno, listo. Bueno, hoy nos corresponde ver la última virtud de las virtudes cardinales, se llama la templanza. Esta es la virtud que, mejor dicho, que vamos a estar ejercitando especialmente de manera significativa en nuestras vidas, porque es la virtud que nos enfrenta a todo lo que nos ofrece el mundo, a todos los placeres, a todo lo que el mundo nos llama a disfrutar, lo que nos ofrece, lo que cada vez se está inventando más el mundo contemporáneo. Entonces es una virtud donde vamos a estar siempre como con oportunidades de desarrollarla y de ejercitarla. Como siempre, entonces, los quiero invitar a que me acompañen en, en la, en la, ay, en la oración. Vamos a ver por qué no me está moviendo. Un segundo, por favor. Bueno, creo que esta vez a mí se me pasó colocar la oración, pero voy a hacer la del Espíritu Santo, invocando al Señor, porque todo lo que debemos hacer, lo que vamos a hacer, lo tenemos que hacer en su presencia. Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar y gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Bueno, la virtud de la templanza, dice el catecismo, que es la virtud a través de la cual se moderan la atracción de los placeres. Se procura el equilibrio en el uso de los bienes creados y asegura el dominio de la voluntad sobre los instintos y mantiene los deseos en los límites de la honestidad. Nos dice la palabra que más vale el hombre paciente que el héroe, el dueño de sí que el conquistador de ciudades. Es decir, esta es la virtud que realmente nos convierte en dueños de nosotros mismos como criaturas de Dios. O sea, nosotros fuimos creados a imagen y semejanza del Señor, pero cuando íbamos creciendo y cuando íbamos ya integrándonos a todo lo que el mundo nos ofrece, pues como que esa semejanza se va distorsionando en la medida en que vamos recorriendo nuestras vidas. Para algunos, para otros seguramente no, pero para muchos sí. Se nos iba distorsionando esa semejanza y como que nos íbamos dejando atrapar por el mundo, nos íbamos mundanizando. Ustedes recuerdan que en nuestras generaciones pasadas pues había mucho, todo era como distinto, ¿no? Todo era mucho más conservador, la religión era muy importante, de hecho, pues los grandes santos son pues, de las edades antiguas, del siglo XV, XVI, bueno, había muchísima abundancia de filosofía, de teología, de tantas cosas, y como que todo eso se fue perdiendo, entonces el mundo como que empieza cada vez más a sentirse el hombre más autosuficiente, surgen otras ideologías no cristianas que empiezan como a, a permear la mentalidad de todos los seres humanos, de muchos seres humanos que pues, nacimos en una religión católica, pero como que eso nos fue atrapando, entonces venían todas las ideologías orientales, la nueva era, todo lo que traía eso, el yoga, el no sé qué, y como que cada vez la visión de Dios se nos iba distorsionando
y nos íbamos dejando atrapar por todas estas corrientes nuevas que se iban desplegando y que se iban masificando, ¿no? Entonces ya incluso el hombre se sentía capaz de crear su propia espiritualidad, como que sentía que ya no necesitaba a Dios porque él mismo podía hacerse cargo de su dimensión espiritual. Y así llegan entonces todas las cosas del mundo que nos empiezan a contaminar, que nos empiezan pues casi que a poseer, por decirlo de alguna manera. Y ahí es donde empiezan todos los desórdenes, como vamos a ver ahorita, porque entonces ya todo lo religioso empezó a ser malo, el nombre de Dios empezó a ser malo, ya querían sacar a Dios o lo quieren sacar de todos lados, de los colegios, entonces empiezan los países a prohibir la religión, a prohibir todo basado en el libre desarrollo de la personalidad y en las libertades mal llamadas de los derechos humanos, olvidándonos que realmente nosotros no fuimos creados por nosotros mismos, nosotros teníamos un creador a quien le debíamos todo, pero como que el mundo nos empieza completamente a absorber. Entonces de eso se trata esta virtud, de empezar a poner como en orden esos placeres y esas seducciones del mundo. Es decir, es poder vivir con esta virtud, es la que vivimos en el mundo, pero sin mundanizarnos. Nosotros estamos en el mundo, evidentemente, y pues tenemos a la orden del día todas estas cosas que el mundo nos ofrece, pero en nosotros está el poder de elegir, porque nosotros tenemos razón y voluntad. Entonces, cuando uno ve, digamos, de pronto nos comparamos a los animalitos que además también en esta época empezaron a tomar una preponderancia y casi que al punto de humanizarlos, los animalitos pues son más instintivos, ¿no? Ellos obran más por instinto, pero el hombre sí tiene la capacidad de autodeterminarse, el hombre tiene la capacidad de razonar qué es lo bueno y qué no para él. Por lo tanto, no se debe dejar llevar pues simplemente por un placer y por lo que la carne le pide y le está, digamos, como exigiendo, sino que el hombre tiene la posibilidad de autorregularse, de autocontrolarse, de autodeterminarse. Y de eso se trata de esta virtud, la templanza, tener esa fuerza de decidir qué es lo que es bueno para mí y qué no. Cuáles son, digamos, como el equilibrio en disfrutar de sus placeres, porque pues el placer por sí mismo no es malo. O sea, Dios creó todas las cosas y Dios las creó para que nos sirviéramos de ellas, pero todo en su justa medida. Es realmente tener como una moderación, de eso se trata, de tener una moderación. Entonces, es como realmente tener ese apetito moderado por los bienes del mundo, por los bienes creados. De eso se trata la templanza. Mantener todo como en el límite de lo que es realmente correcto para mí como ser humano y como criatura de Dios. Entonces, dice la palabra, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no me dejaré dominar por nada. Entonces, fíjense que la palabra de Dios ya nos está hablando de que a nosotros no nos deben gobernar este tipo de pasiones, este tipo de placeres. O sea, las podemos disfrutar como medios de subsistencia, la comida, la bebida, son medios de sobrevivencia del hombre, son medios para subsistir, pero no, pero hay que saber cómo dónde llega ese límite de cuándo estoy yo, digamos, satisfaciendo una necesidad básica o cuándo me estoy excediendo en solo por placer, solo por llenar un placer, cuando estoy incluso comiendo sin gana, que ahí caigo ya en un pecado capital que es la gula, solo por satisfacer el placer de sentir en mi boca esos sabores exquisitos, esas cosas. O la bebida, ¿no? ¿Cuántas personas no se vieron ya caídas en vicios por dejar como a libertad ese consumo de bebidas, pues de licor y de todas esas cosas, y cómo se cayeron en esos excesos que pues a la postre destruyeron familias, destruyeron a las personas. Entonces la sobriedad y la moderación es poner en los placeres y gusto la razón, es decir, yo por qué estoy haciendo esto, yo hasta dónde lo tengo que hacer. Realmente a nosotros nos han hecho creer que el cuerpo necesita mucha bebida y mucha comida, y no. O sea, el cuerpo necesita muchísimo menos bebida y comida de la que nosotros creemos. Entonces es como sentir esa necesidad de, bueno, yo voy a ser racional en esto, yo voy realmente a autodeterminarme en comer cuando tengo hambre, beber cuando tengo sed, pero no por satisfacer un placer, no
no por excederme en eso. Entonces, como les decía, sentir placer no es malo, pero todo lo que nos debemos permitir es lo que nos lleve a Dios. Y de eso se trata, entonces, de empezar a darle a todas estas cosas creadas en el mundo como el propósito que deben tener. Y aquí quisiera leerles la regla del tanto cuanto de San Ignacio Loyola, de las reglas de discernimiento de San Ignacio Loyola, y la quiero leer para no ser imprecisa y para que ustedes tengan realmente como con exactitud lo que dice San Ignacio. Entonces, la regla del tanto cuanto de San Ignacio es la siguiente y es como la que debería gobernar todo en nuestra vida. O sea, cada vez que nosotros pensemos hacer algo, deberíamos de atender a esta regla. Dice San Ignacio, el hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, y mediante esto salvar su alma. Y las otras cosas sobre la haz de la tierra son creadas para el hombre para que le ayuden en la prosecución del fin para que es creado, de donde se sigue, que el hombre tanto ha de usar de ellas cuanto le ayuden para su fin, y tanto debe quitarse de ellas cuanto para ello le impide. Por lo cual es menester hacernos indiferentes a todas las cosas creadas, en todo lo que es concedido a la libertad de nuestro libre albedrío, y no le está prohibido, en tal manera que no queramos de nuestra parte más salud que enfermedad, riqueza que pobreza, honor que deshonor, vida larga que corta, y por consiguiente en todo lo demás solo deseando y eligiendo lo que más nos conduce para el fin que somos creados. Entonces fijémonos que San Ignacio Loyola le da en esta regla el sentido a todas las cosas creadas, y ese sentido, dice él, solamente tiene que ir en dirección a Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere para mí? ¿Qué es lo que yo necesito de Dios? ¿Qué es lo que yo quiero hacer con Dios? ¿Qué es lo que yo debo hacer con Dios? Entonces él dice, el hombre es creado es como el principio fundamento. El hombre es creado para hacer reverencia, honrar y alabar a Dios y amarlo. Y todas las demás cosas en el mundo son creadas para que el hombre le sirvan al hombre en ese propósito. Luego el hombre se debe servir de ellas tanto cuanto se lo permitan y abstenerse de ellas tanto cuanto se lo impiden. Entonces aquí es cuando empezamos a mirar, bueno, ¿qué pasa entonces con el pecado de la gula? Pues claramente, si ya está definido como un pecado, pues obviamente no es algo que le agrade a Dios. Y gula es todo lo que es en exceso, o sea, solo por satisfacer una necesidad de placer. Entonces, ¿qué pasa con los vicios? Pues los vicios, no sé, el tabaquismo, el alcohol, las adicciones, adicciones a la tecnología, adicciones o sea, todo lo que es en exceso, pues no va con Dios, o sea, porque es que Dios lo ha creado todo como para que el hombre lo use en su justa medida y le dio capacidad al hombre de crear las demás cosas. Pues digamos que todo viene de Dios y el hombre las cosas que ha creado en el mundo contemporáneo pues es porque Dios le ha dado el intelecto para hacerlo, pero todo debe ser con un beneficio para Dios y para ayudar a que el hombre consiga ese principio y ese fundamento que debe gobernar en su vida. De donde se sigue que nosotros debemos evitar todo lo que es en exceso, todo en exceso es malo. Y así es como realmente nosotros nos podemos convertir en dueños de nuestros actos y no esclavos de nuestras pasiones. El hombre que vive esclavo de su cuerpo descuida su espíritu, claramente. O sea, una persona que está dedicada solamente a satisfacer las necesidades de la carne, olvidando su espíritu y olvidando nutrir el espíritu y concentrado solamente en nutrir la carne de todos los gustos y placeres que quiere, pues es una persona que espiritualmente se está debilitando cada vez más, ¿no? Y entonces cuando nos debilitamos en el espíritu, ¿qué es lo que pasa? Que el mal espíritu, o sea, el enemigo, es el que empieza a gobernar mucho en nuestras vidas, es el que empieza entonces a seducirnos, es el que nos pone la tentación, es el que nos lleva a pecar, a caer en ella, porque cada vez que nosotros debilitamos el espíritu y alimentamos tanto la carne, pues eso es lo que va a suceder, vamos a vivir ya no en la luz, sino en la oscuridad, ya no en la santidad, sino en el pecado. Entonces, por eso les decía que esta es la virtud, digamos que tal vez nos cuesta más bien donde más nos tenemos que vencer, porque la carne nos llama a eso, a lo rico, a lo que nos produce placer, a permitirnos todo, a no sacrificarnos por nada, que cada vez que nosotros tomemos una decisión sea como que lo que nos quede más fácil, lo que nos guste más, lo que... Sí, entonces digamos que ahí es donde el hombre empieza a distorsionar completamente su esencia y se vuelve completamente mundanizado, que es, digamos, lo que no quiere el Señor, ¿no? El Señor quiere que nosotros nos despojemos de ese hombre viejo y vivamos realmente bajo el espíritu y no bajo la carne. Y la misma palabra dice cuál es,
qué es vivir bajo la carne y qué es vivir bajo el espíritu, y qué es lo que se desprende de cada una de esas situaciones. Entonces, esta es una virtud en la que siempre, digamos, como que nos vamos a ver expuestos en todo momento, desde que nos levantamos. Nosotros, todas las virtudes las podemos estar ejercitando en un día, todas, seguramente. Pero esta sobre todo, porque es que desde que nos levantamos y abrimos la nevera ya estamos tentados a, bueno, voy a ser moderado, voy a comer saludablemente, o voy a entonces a darme gusto en todo lo que quiera, lo que me hace daño, lo que me produce gastritis, bueno, de todo, solamente por satisfacer mi deseo. Fíjense entonces cómo es importante esta virtud para empezar nosotros a hacer conciencia de que tenemos que moderarnos y que cualquier cosa que nos esté gobernando en nuestra vida, sea temas de alimentos, de bebidas o temas de actividades que nos estén gobernando en exceso, pues ya no es bueno, no es bueno. O sea, ya hemos caído claramente en un exceso malsano y eso puede afectar muchas cosas en nuestra vida, no solamente la salud, sino muchas cosas, la convivencia, las relaciones sociales, todo puede afectarlo, nuestro trabajo, todo. Entonces, esta virtud es la que nos lleva a, ser, a vivir en esa sobriedad y moderación de las cosas creadas. Mansedumbre. Aquí vamos a ver, ustedes recuerdan que hablábamos de que las virtudes cardinales se llamaban así porque alrededor de ellas pues surgían muchas otras virtudes, como unas pequeñitas que se derivaban de esa virtud. Entonces, de la templanza se deriva la mansedumbre. Mansedumbre, fíjense que el Señor nos dijo, sean mansos y humildes de corazón, como Él, ¿no? Como su corazón, manso y humilde. Dice la palabra, toda acritud, ira, cólera, gritos, maledicencia y cualquier clase de maldad desaparezca dentro de vosotros. O sea, es un mandato de la palabra. Toda actitud de ira desaparezca. O sea, no es una opción. No es si yo quiero cambiar o no mi mal carácter y mi mal genio. No es si yo decido hacerlo. Dios me lo está ordenando, el Señor me lo está ordenando. Entonces, moderar la ira según la recta razón. Cuando nosotros veíamos en la virtud de la humildad, lo importante que era el autoconocimiento, lo importante que era empezar a hacer ese examen de conciencia diario para saber ya cómo soy yo, o sea, cómo me comporto yo a lo largo del día. A ver, en este día, en la noche, cuando ya voy a descansar y puedo hacer ese repaso desde que me levanté, yo puedo estar pensando, bueno, hoy qué me pasó, qué me sacó de casillas, hoy en qué momento perdí el control de mis emociones, en qué momento tuve ira. Ese examen nos sirve para que cuando nosotros lo hacemos juiciosamente, vamos apuntando y todo eso, al cabo de un tiempo vamos a ver como esos puntos en común de cada día y vamos a saber exactamente que nosotros sí tenemos un vicio que nos está gobernando, un pecado en el que estamos cayendo constantemente, que además es pecado capital, que es la ira. Entonces, no, y digamos que no es tanto el sentir, porque digamos que el enojarse pues no es malo, entre comillas, lo que nosotros sí tendríamos que llegar digamos, como alcanzar y a lo que tendríamos que poner nuestra mira es incluso en evitar el enojo. Pero bueno, digamos que si somos un carácter muy fuerte, porque nacimos en un hogar así, que fue nuestro entorno, fue nuestro desarrollo cultural, pues, nuestros padres eran de mal carácter, nuestros hermanos eran de mal carácter, y nosotros bebecitos, pues lo único que escuchábamos era gente de mal genio, pues seguramente nosotros también hicimos de eso parte de nuestro carácter y de nuestro temperamento, la ira, ser irritables, ser irascibles. Pero es que nosotros o sea, no nos dejaron ya de formar. Nosotros podemos formarnos nunca es tarde, en cualquier momento. Eso de que el oro viejo no aprende a hablar no es cierto. El Señor puede hacer nuevas todas las cosas. Y cuando nosotros detectamos que somos así, porque lo primero es reconocerlo, nosotros no podemos cambiar lo que no reconocemos y siempre estaremos dando como palos de ciego si no nos reconocemos que somos de mal carácter y somos mal guiados y por el contrario le estamos echando siempre la culpa a los demás de lo que pasa. Pero cuando nosotros ya tenemos esa conciencia, como que el Señor ha corrido ese velo de nosotros y nosotros ya decimos, ah, no, sí, o sea, yo no me voy a mentir, el Señor sabe quién soy y yo también sé quién soy porque yo ya he venido trabajando en las virtudes, le he pedido al Señor que me revele cómo soy yo ya sé que soy de mal carácter. Entonces, ese autoconocerme a la luz de Dios, porque ese autoconocerme me sirve para enmendar lo que yo estoy haciendo y trabajar en transformar ese vicio o ese pecado en una virtud y en santidad.
pero cuando yo lo miro a la luz de Dios, pues yo lo hago es para mirarme también con misericordia, no para darme palo ni sentirme acusado, porque Dios no acusa, el que acusa es el enemigo. Pero Dios me permite revelarme esas cosas, me las hace Él para que yo sea consciente y pueda empezar a trabajar en esas actitudes. Entonces, en principio enojarse no es malo, lo malo es que hacemos con ese sentimiento. Es posible que lo primero sea el autoconocimiento. Entonces yo ya detecto que soy una persona de mal carácter, muy irritable. Lo segundo será entonces, si siento el enojo, retener mi acción, o sea, que ese enojo no se vaya a traducir o a exteriorizar en una acción contra otros. Es decir, que no solamente me enojé, sino que grité a mi esposa, a mis hijos, a las personas con las que trabajo, o peor aún, me fui a las manos, pegué, golpeé. O sea, ya es un enojo que no solamente se queda dentro de mí, en mi pensamiento, en mi cabeza, sino en mi corazón, sino que es un enojo que sale ya de la esfera mía, de mi espacio, pues, e invade el espacio de los demás. Y ya entonces yo lo reflejo en un grito, en una agresión verbal o física, que eso es aún mucho más grave. Entonces, si nosotros ya reconocemos que somos de mal carácter, nos enojamos, pero logramos que ese enojo se quede ahí como metidito, como que empezamos a llamar al Espíritu Santo, empezamos ya a poner en práctica todo lo que hemos aprendido, empezamos a hacer una ejaculatoria, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, el Señor es mi pastor, nada me faltará, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? O me rezo, un Dios te salve. Ya hemos dicho que Mamita María es especialista para, ella es la que le pisa la, ella es la que le pisa la cabeza al enemigo, entonces ella será la que me dé esas armas y esas herramientas para rápidamente alejar ese mal sentimiento de mi corazón y ese mal pensamiento de ira que tengo. Entonces, digamos que cuando ya yo hago uso de estas herramientas y de estos mecanismos y de estas armas espirituales, pues logro contener, que es a lo que más le voy a apuntar. Y poco a poco, a medida que yo voy conteniendo esa ira y permito con la gracia de Dios que no se exteriorice, pues incluso voy a llegar también a contener los pensamientos de ira. Y ya me voy a dar cuenta cómo voy creciendo en virtudes cuando algo que en un momento determinado me producía muchísima ira, mucha ira y me volvía muy irritable, pues ya veo que ya no, ya yo mismo me extraño, yo digo, ve, yo en otra ocasión, uy, ante esta situación yo hubiera reaccionado terrible, pero mire, y es cuando nos damos cuenta cómo Dios está actuando en nosotros, porque no somos nosotros, claramente, es Él, pero porque estamos en oración, porque vivimos una vida sacramental, porque vamos asiduamente a la Eucaristía, porque hacemos nuestra oración personal, porque asistimos asiduamente al sacramento de la reconciliación, de la confesión. Es que miren, cada vez que nosotros vamos al sacramento de la reconciliación o la confesión es como si nos estuvieran exorcizando, hagan de cuenta. En ese momento el sacerdote que tiene toda la autoridad que Dios, que Jesús le otorgó cuando instituyó el sacramento, puede él quitarnos y mejor dicho hacernos prácticamente un exorcismo, pues obviamente no es lo mismo, ustedes saben, pero es como si lo estuviera haciendo, nos está liberando de todos esos malos espíritus del pecado. Entonces, qué lindo es que a medida que nosotros vamos creciendo, vamos a lograr también crecer en estos temperamentos que nos han acompañado muchos años en nuestras vidas seguramente, y a veces es un proceso largo si dependiera solo de nosotros desaprender lo que se ha aprendido tantos años, ¿no? Pero con Dios todo es posible. Él puede hacer que el proceso de una persona sea de mucho tiempo o de muy poco tiempo. Recuerden la conversión de Saulo de Tarso, ¿no? Eso fue bueno, dicen algunos que no se sabe si iba a caballo o no o a pie, o en burro, como se usaba en esa época, pero la verdad fue que él, dicen, se cayó, estuviera de pie o estuviera en un animalito, se cayó, inmediatamente fue la conversión. Entonces, ¿y cuánto llevaría Saulo de Tarso, pues, que se había criado entre todos los maestros de la iglesia, entre los fariseos, aprendiendo todo eso, esa rigidez de ellos? ¿Cuánto llevaba él aprendiendo toda su vida? Porque ya estaba muy adulto. Y en un momentico el Señor lo convirtió. Entonces, lo mismo puede pasar con nosotros. El Señor es el que sabe el tiempo que tiene para transformar en nosotros muchas cosas. Entonces, como les decía, controlar la ira no es una opción, es un mandato del Evangelio. Y es obligarnos a controlar nuestras pasiones.
aquí también hemos visto que nosotros, el Señor da su gracia, el Señor da todo lo que nosotros le pidamos, Él la da. Pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte, siempre les he recordado, son esos 5 panes y 2 peces que nosotros le damos al Señor y Él los multiplica, pero hay que empezar, hay que poner de nuestra parte, hay que hacer la oración, hay que hacer la ejaculatoria, hay que hacer el Dios te salve, hay que hacer el examen de conciencia, todo eso son nuestros 5 panes y 2 peces para que el Señor multiplique esa gracia. Bueno, la castidad es otra de las virtudes que se deriva de la templanza. Dice la palabra de Dios, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que os alejéis de la fornicación. Entonces, ¿qué pasa con la castidad? La castidad es una virtud a través de la cual se gobierna y modera el deseo del placer sexual según los principios de la fe y de la razón. Es el gobierno y la propiedad que nosotros tenemos sobre nuestra sexualidad, sobre el instinto, es decir, es el instinto típico y puro de la carne, ¿no? Entonces es obrar con pudor y no es ponernos en situaciones de riesgo. La virtud de la castidad se da en todas las esferas del ser humano, bien sea que sean solteros, casados, los consagrados. Es realmente luchar contra esa tentación de lujuria, ¿no? Para los solteros, pues qué difícil la tienen en esta época porque las relaciones prematrimoniales se volvieron pues lo de moda. Hoy día casi que para las relaciones de jóvenes lo que nos quieren hacer creer es que tener una relación sexual es como darse un beso, es tan normal como darse un beso. Y claramente sabemos que no, claramente sabemos que las relaciones sexuales están solamente reservadas para quien Dios ha unido en santo matrimonio, para los casados. Es uno de los propósitos del matrimonio para la procreación o para mantener, digamos, ese amor entre los esposos a imagen del amor que nos tiene Dios. Y para los consagrados, pues que han hecho sus votos de castidad, ¿no? Su celibato. Entonces, digamos que es una virtud que se nos impone a todos. Por ejemplo, a los casados, porque no todo lo que, como decía la palabra ahorita, no todo puede ser todo lícito, pero no todo me es permitido. Entonces, así mismo entre los casados no todo es permitido. Hay cosas que atentan ya contra la integridad de la pareja y contra el pudor y contra la castidad que deben guardar también los matrimonios, esa santa castidad, digamos, en que sus relaciones sean conforme a la fe y lo que esperaría Dios de nosotros, ¿no? Entonces, digamos que es una virtud que es muy difícil, obviamente, en esta época, pero que nosotros tenemos que insistir en ella. Yo, por ejemplo, creo que como padres de familia, nosotros, muy seguramente cuando nuestros hijos crecen, cuando nuestros hijos pues ya están autodeterminados o un poco también revelados en esa época de la adolescencia, y ellos empiezan entonces a vivir como en el mundo estas cosas como tan normales. Lo que sí creo de padres es que a nosotros de pronto pues bueno, no sé, pero yo creería que el Señor no nos va hacer un juicio por lo que ellos hicieron o dejaron de hacer, porque hay un momento en que ya no podemos controlar sus actos, ya no están con nosotros los controlamos cuando son chiquitos y andan con nosotros para arriba y para abajo, pero cuando ya ellos están por su cuenta es muy difícil controlar lo que ellos van a hacer o van a dejar de hacer, pero sí nos van a pedir cuentas por lo que nosotros les digamos o los dejemos de decir, o si nosotros consentimos, digamos, en esas actitudes que claramente no son de Dios, como abrirle la puerta, por ejemplo, a nuestro hijo o hija diciéndole, no, es que te vamos a llevar al ginecólogo para que te asesore sobre la planificación. Y eso es decirle, desde aquí, desde este momento, puedes tener relaciones con quien quieras. Entonces, casi que estamos motivando la promiscuidad, casi que estamos motivando el que ella tenga pues libertad sin medida de tener sus relaciones prematrimoniales y diciéndole listo, cuando claramente esa relación patrimonial pues ya la deja, y pone a nuestro hijo o hija ya en un estado de pecado, de fornicación. Entonces, digamos, hasta donde nosotros sí tenemos que insistir, es nuestro deber de padres seguir insistiendo en la castidad de nuestros hijos, que ya lo hagan o no lo hagan, bueno, pero si nuestros hijos nos preguntan, queremos la castidad que quiere Dios para ellos. Entonces es un punto que es sensible, que no es fácil de tratar, pero que es la realidad, o sea, es realmente lo que nos manda nuestra fe. Entonces, qué bonito nosotros poder ser radicales en eso, en un mundo donde se necesita ser radical.
Y no quiere decir que seamos, bueno, nos pueden tildar de fanáticos, nos pueden tildar de locos, nos pueden tildar de lo que sea, pero es realmente darle a todas las cosas creadas la justa medida y el propósito que deben tener en nuestras vidas y asimismo irradiar esas enseñanzas y esas exigencias para nuestros hijos. Entonces la castidad es eso, ¿no? Y a los consagrados, pues obviamente su celibato, pero ¿cómo nosotros podemos, por ejemplo, contribuir en el celibato de los consagrados, en ese respeto y esa distancia que también debemos tener con ellos, ¿no? Porque pues, no olvidemos que son seres humanos. Entonces, por ejemplo, nosotros también podemos contribuir a la castidad con ellos, pues en mantener una distancia santa con ellos, o sea, podemos tener una relación de amistad con nuestro párroco, con nuestro sacerdote, el director espiritual, pero siempre como tener mucho cuidado en eso, o con la hermanita que asesora, que no sé qué, pero porque son humanos, entonces también digamos que pueden estar muy expuestos si nosotros propiciamos algún momento desafortunado pues a muchas cosas. Entonces nosotros como laicos comprometidos con nuestra iglesia, como misioneros de María, tenemos que también contribuir en la castidad de nuestros consagrados porque son el sustento de nuestra iglesia, ¿no? El consumismo. Aquí vamos a ver entonces, así como vimos, digamos, de unas virtudes derivadas de la templanza, vamos a ver unos vicios claramente de esta virtud, el consumismo. Dice la palabra, porque nosotros no hemos traído nada al mundo y nada podemos llevarnos de él. Otro de las grandes enfermedades de la sociedad contemporánea es el consumismo, ¿no? Comprar, 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 comprar. Y con eso es que hemos ido destruyendo el planeta, con todo lo que hay de más, entonces con todas las cosas, de la basura que estamos generando todos los días, cuando no hay esa cultura de reciclar para poder aprovechar todo el material no reciclable que durante años, décadas, siglos hemos consumido. Entonces, digamos que este tema del consumismo es muy importante porque no solamente se trata de que estamos autodestruyéndonos en la medida en que estamos destruyendo nuestro planeta, sino que además, pues, obviamente nos volvemos acumuladores, compramos cosas que no necesitamos solo porque está de moda o solo porque está en oferta, y nos llenamos de cosas y de chucherías y de objetos que como que uno cuando menos se da cuenta uno, ¿yo para qué tengo esto? No tengo ni tiempo, ni me alcanzan los días de la semana para ponerme o usar todo lo que tengo guardado pensando que algún día lo llegaría a necesitar. No, o sea, nosotros tenemos que aprender a vivir como ligeros de carga, ligeros de equipaje, como dice la palabra, nada nos vamos a llevar cuando nos entierre porque pues el dicho de que nadie ha visto un entierro con trasteo, eso es tal cual. Entonces, uno se lleva y uno se muere y nada se lleva. Entonces, como, ¿por qué ser acumuladores? Es algo que también nos ha metido el mundo moderno, que nosotros nos dejamos llevar y no nos dimos cuenta y nos vimos involucrados en todo esto y cuando ya pues como que empezamos a reaccionar, es cuando ya hemos hecho un camino de conversión, cuando ya estamos inmersos en los sacramentos y empezamos a decir que como que ya las cosas del mundo pierden esa importancia porque ya en nosotros lo que está brillando y la prioridad son las cosas del cielo. Entonces, por eso es que yo les digo siempre que estas virtudes cardinales son como esas virtudes que nos mantienen pegados en la tierra, pero con la mirada en el cielo. Ya nosotros sentimos que necesitamos mucho menos de lo que creíamos antes que íbamos a necesitar para subsistir o para nuestras vidas. Y con eso nos vamos liberando de tantas cosas que no tiene sentido, tantos apegos a los bienes materiales, la última casa, el último carro, el último celular, hasta nos endeudamos por estar viviendo en esa dinámica del consumismo. Queremos tener entonces lo último de tecnología, lo último que no, o sea, simplemente, seguramente nuestro celular funciona perfectamente, pero no, ya como ya salió la siguiente versión, entonces y así no tengamos plata, nos endeudamos. Y así la tuviéramos, pues como, ¿por qué? O sea, no sé, podríamos aprovechar ese dinero de mejor forma, ayudando a quien lo necesite. Y no endeudándonos, por ejemplo, para quien ni siquiera tienen la plata, que esto después va a generar eh, angustia, desvelos, bueno, tantas cosas. Entonces, tenemos que aprender a vivir felices tanto en la abundancia como en la escasez. No quiere decir que tener bienes o tener alguna posición cómoda en cuanto a dinero y bienes materiales sea malo per se. O sea, no es pecado ser rico, ni mucho menos. Aunque el Señor decía que difícilmente los ricos entrarían
al reino de los cielos era más difícil que el camello pasara por el ojo de una aguja, pero digamos que seguramente el Señor hacía referencias por el rico apegado, ¿no? Por el rico que definitivamente quiere tener todo, asegurar todo. ¿Recuerdan ese pasaje del que dijo, no, ya tengo todo, mis graneros están llenos, ya me voy a dedicar es a disfrutar y esa noche se murió? Entonces uno no sabe, o sea, ¿para quién está uno atesorando tantas cosas? ¿Para quién está uno pues como que acumulando y poseyendo tantas cosas? No hay necesidad de nada, o sea, lo único que es necesario en nosotros es Dios, su presencia cada día y cada minuto de nuestras vidas. Entonces, así como que vivimos más tranquilos, ¿no? Porque cuando ya como que sentimos realmente que nosotros no somos dueños de nada, sino administradores, y que en cualquier momento esos bienes están, pero también pueden faltar y no pasa nada, pues como que eso mismo nos quita ya un peso de encima, de estar cuidando, de estar preocupados si se nos va a acabar esto o aquello, o si el dólar subió, o si no voy a poder volver a viajar, o si, no, o sea, o sí, pues eso como que lo que hace es llenarnos de angustia, nada, pues el Señor sabrá, si el Señor, como decía el Santo Ojo, el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, si hoy tengo rico, lo disfruto, bueno, bueno, está bien, además tener bienes y tener propiedad y tener cosas me hará ayudar a otros, poder ayudar a otros, pero el día que eso, no, que eso falte no importa, lo único que a mí me debe preocupar me debería preocupar es que me faltara Dios y Él nunca me va a faltar. Entonces, si no me va a faltar lo que más me importa en mi vida, pues nada puede quitarme la paz, nada debería quitarme la paz. Y así aprendemos a ser felices tanto en la abundancia como en la escasez. Dice un dicho muy cierto, era tan pobre que lo único que tenía era dinero, porque es así, o sea, realmente en qué están nosotros puestos, donde está puesto nuestro corazón está nuestro tesoro. ¿En qué tenemos nuestro corazón? ¿Lo tenemos en los bienes terrenales o lo tenemos realmente en el Señor? Porque ahí será nuestro tesoro. Bueno, continuamos entonces con la curiosidad. Este es otro vicio que se deriva de la virtud o sea, que contraría la virtud de la templanza. ¿Qué pasa? Es un vicio de la templanza porque es como esas ganas de querer saber, de querer adelantarme a los acontecimientos, de querer tener todo bajo mi control. Y a veces caemos en ello no por curiosidad, sino por pura ignorancia. Por ejemplo, dice la palabra de Dios, no ha de haber en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, que practique adivinación, astrología, hechicería o magia. Ningún encantador ni consultor de espectros o adivinos ni evocador de muertos. Todo eso es anticristianos, hermanos, todo, desde las cosas tan inofensivas como que parecían antes, tan inofensivas como leer el horóscopo, eso de que tú de qué signo eres, ay no, yo soy Géminis, no, yo soy Tauro, yo no, no, todo eso es anticristiano. ¿De qué signo eres tú? Del signo de Dios, ese es mi signo, Dios es mi sello. Entonces todo eso, lectura de cartas, lectura del cigarrillo, consultar astrólogos, la carta astral, consultar brujos, chamanes, nueva era, la angiología, que es una distorsión realmente de nuestros ángeles y arcángeles bíblicos llevado a algo que no es de Dios, no es cristiano, el ojo turco. Bueno, son amuletos y cosas que tienen otras religiones no cristianas y donde todavía, digamos, no han conocido la verdadera religión y el verdadero Dios, que pues no se los puede juzgar por ellos porque pues muchos han crecido en eso y es lo único que conocen. Dice nuestra iglesia que pues para ellos no será negada la salvación porque nunca lo conocieron, pues mal podrían haber negado lo que no conocían. Pero nosotros que sí conocemos el verdadero Dios, nosotros que conocemos la verdadera religión, pues son cosas que nosotros no nos podemos permitir. El yoga, mucha gente practicaba el yoga diciendo, no, pero es que yo lo practico por ejercicio, pero es que yo no le pongo el sentido no importa. El solo hecho de hacer los ejercicios del yoga ya está evocando dioses paganos, dioses extraños, dioses ídolos. O sea, ya estamos evocando ídolos al hacer todas estas prácticas. Así lo hagamos inconscientemente, así no lo hagamos con la intención de. Así digamos que no, pero yo oro y después del rosario, entonces yo hago mis ejercicios de yoga. No, señor, es que el yoga no es cristiano, el yoga no es de Dios. Entonces tenemos que evitar todas esas cosas, tenemos que sacarlas de nuestra vida, mirar en nuestra casa qué tipo de objetos tenemos, que si tenemos el ¿cómo era? La patica conejo, el atrapasueños, el elefante, el no sé qué cosas, el Buda, nada de eso debe estar en la casa de un católico, nunca, nada de eso, porque nuestra fe está puesta en Dios y Dios es realmente quien maneja el gobierno de nuestra vida.
Podemos tener los sacramentales, eso sí, las medallas, porque son signos sagrados autorizados por nuestra iglesia, y las imágenes, porque nosotros no adoramos las imágenes, como que es la discusión que siempre hemos tenido con nuestros hermanos cristianos no católicos, ¿no? Que ellos dicen que nosotros adoramos imágenes. No, nosotros no adoramos imágenes. Si nosotros tenemos una imagen de la Virgencita, si nosotros tenemos un cuadro, si nosotros tenemos una imagen de yeso, la Virgencita, es porque nos recuerda, es como tener una foto de nuestros familiares, ¿no? Nos recuerda, pero no quiere decir que nosotros estemos adorando la foto, ni que le pongamos, pues no, nosotros no adoramos imágenes, nosotros estamos es como a través de esa imagen recordando siempre a quienes ya sabemos que existen en el cielo y nos acompañan en la tierra, que son Papá Dios, que son la Virgencita, que son San José, todos los santos, o sea, nosotros por eso tenemos muy claro que nosotros no adoramos ídolos, sino que nosotros al único ídolo nuestro es Dios y sobre él no está nadie. Entonces, en esta virtud nos llama a ser absolutamente radicales con evitar todo ese tipo de curiosidad, con no abrir puertas. Ay, que allí hay una persona que tiene, no, 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 yo no, perdón, no. Cosa distinta, que sé que puede surgirles a alguno la duda, es la persona a quien el Señor le ha regalado el don de profecía, que dentro de un grupo de oración carismático, no sé qué, tiene un don de profecía y bueno, se sabe confirmado que es un don que tiene la persona porque pues se confirma ante la palabra de Dios, porque se confirma ante los hechos que suceden y porque los profetas han existido todo el tiempo. En el Antiguo Testamento existieron y en el Nuevo Testamento con la llegada del Espíritu Santo, pues se derramaron dones sobre todos como frutos del Espíritu Santo, el don de lenguas, el don de profecía, el don de sanación. Entonces son dones que no podemos negar y que siguen existiendo en nuestro tiempo, pero que no son dados a todos. El Señor los da a quien quiera y como quiera y cuando quiera, que es distinto a la adivinación, a todo ese tipo de cosas que predice un futuro, pero de una forma distorsionada. Entonces, ese deseo excesivo de conocer todo aquello ajeno a nuestras necesidades espirituales y conveniencias terrenales es esa curiosidad que nos puede llevar a acercarnos a esto, bien sea por ignorancia, por curiosidad o por necios, porque ya sabemos lo que no debemos hacer. Entonces, la curiosidad son esos deseos malsanos de conocer el futuro y determinar el mismo. Ay, que yo quiero saber qué me va a pasar en no sé dónde. Ay, que yo quiero tomar una decisión, entonces quiero saber cómo me va, qué debo hacer. No, esas cosas las llevo al altar, las llevo a la Eucaristía, las llevo a mi oratorio en mi casa y las consulto con el Señor que Él hablará en mi corazón. Entonces, todas las prácticas, este tipo de cosas vienen de hechicería, santería, nueva era o las ideologías no cristianas, ideologías orientales pues, que son no cristianas. Bueno, el ayuno. El ayuno es una herramienta muy poderosa para empezar a cultivar, a desarrollar y ejercitar la templanza. ¿Por qué? Porque el ayuno es un medio a través del cual nosotros empezamos a doblegar la carne y a elevar el espíritu. Dice la Reina de la Paz, la Virgencita Medjugorje, que ella pidió en uno de sus mensajes a los videntes que debíamos hacer ayunos miércoles y viernes a pan y agua todo el día. Y ahorita lo vamos a ver dentro de las 5 piedritas que pide la Virgen, que ella pues no ha hecho más que todo este tiempo en sus apariciones hacernos catequesis de qué vamos a hacer para encontrar la paz y la santidad. Dice la palabra, tú en cambio cuando ayunes perfuma tu cabeza y lava tu rostro, Mateo 6:17, o sea, el ayuno, fíjense que está en el Nuevo Testamento, el ayuno estuvo en el Antiguo, en el Nuevo y persiste ahora ese deber de ayunar. La Iglesia Católica nos pide un ayuno solamente el miércoles de ceniza y el viernes santo. Pero digamos que más allá de lo que la Iglesia ha instituido como sagrado y como deber de todo católico, pues la Virgencita sí nos ha recomendado y nos ha pedido que hagamos ayunos mayores. Y eso se ven claramente los frutos. Cuando una persona empieza a ayunar, ve los frutos inmediatamente. No es fácil, es una gracia y hay que pedírsela al Señor. Pero también como en todo, hay que poner de nuestra parte por lo menos la voluntad de hacerlo y el Señor ya nada nos dará la gracia de hacer lo posible. Entonces es como hacer que ese espíritu venza la carne, es decirle al Señor, eh, Señor, tú ayunaste por nosotros, yo quiero ayunar por ti. Él nos dio el ejemplo. Es un medio para fortalecer ese dominio propio. Entonces, a medida que vamos fortaleciéndonos en el ayuno, nos damos cuenta, los primeros ayunos serán, bueno, las personas que ya tienen por práctica el ayuno, pues seguramente
están más habituadas, más acostumbradas, les cuesta menos trabajo, pero una persona que se quiere iniciar en la práctica y la disciplina del ayuno, pues obviamente le va a costar mucho, le va a costar mucho, pero la Virgencita es tan bella que ella misma dijo que debía empezarse poco a poco, entonces uno puede empezar los ayunos miércoles y viernes ofreciéndolos desde el día anterior, pidiéndole al Señor que nos regale la gracia de poder ayunar en su nombre y empezar a hacerlo de pronto por tiempos cortos. Voy a ayunar hoy solamente del desayuno y ya pues como a la media mañana me como algo y bueno, después almuerzo normal o como normal. Pero después ya como que el siguiente semana, cuando me sienta ya con esa gracia y ese poder de hacerlo, entonces alargar ese ayuno y cada vez lo vamos alargando, alargando hasta que llega y el Señor nos regala la gracia de poder ayunar todo el miércoles y todo el viernes a pan y agua. Qué lindo sería. Hay muchas bendiciones en el ayuno, muchas liberaciones. O sea, el ayuno nos ayuda no solamente a limpiar el cuerpo, sino a limpiar el alma. Entonces es una medida que ayuda tanto en la carne como en el espíritu. Muchas personas enfermas a través del ayuno encontraron la sanación. Entonces, hay muchas formas de hacer este ayuno y de empezar a intentarlo para que podamos ver los frutos. Bueno, los amigos, cuando nosotros empezamos a cambiar de forma de vida, porque empezamos un camino de conversión, porque acudimos a ese llamado que el Señor nos hizo, entonces como que las cosas nuestras y nuestras prioridades y nuestras preferencias empezaron a cambiar, ya nos dimos cuenta que ya lo que nos gustaba antes no nos gusta ahora, ya pasarnos todo el día viendo televisión pues no es tan chévere porque sentimos que en ese momento podríamos aprovecharlo más, no sé, escuchando una prédica, haciendo un retiro por YouTube, compartiendo, mirando todos los audios de Mater Fátima que tiene cosas tan preciosas en los cursos y son larguitos, entonces puedo dedicarme un día, un sábado, regalármelo para hacer mi retiro hoy en mi casa con una bebida rica y voy a escuchar los audios de las enseñanzas de teología, de las enseñanzas de mariología, bueno, tantas cosas lindas que podemos hacer si no asistí a ellos presencialmente por X o Y razón. Entonces puedo dedicarlo a eso. Entonces empezamos a ver que ya nuestros planes y nuestras preferencias empiezan a cambiar, ya no nos parece tan divertido estar metido todo el día en el centro comercial, ya no nos parece tan divertido estar clavado y esclavo de una serie de televisión, ya no me parece tan divertido, muchas cosas ya no me parecen divertidas. Y no es malo, es muy bueno, quiere decir que nosotros estamos creciendo en virtudes. Entonces, qué rico, digamos, que poder compartir eso también con amigos que comparten esas mismas afinidades y esos mismos gustos. Dice la palabra que el que anda perdón, que el que anda con los sabios será sabio, quien frecuenta a los necios se hará malo. Entonces, también es por eso muy importante empezar a rodearnos de estas personas que comparten nuestra fe, tienen nuestros mismos gustos, porque realmente ya no nos vamos a sentir como fuera de tono, como que ya no tenemos sintonía con estas personas y como que siempre entonces resultamos siendo el aburrido del paseo porque ya tenemos otros gustos. Entonces, qué lindo que empecemos a buscar también personas en la comunidad, en nuestra parroquia, con quienes además de las actividades espirituales podamos también compartir actividades de esparcimiento. Con esas mismas personas son las que podemos compartir una tarde de onces, un cine, porque además saben cuál es la gran riqueza de esto, que no nos vamos a ver en aprietos. Porque es que cuando nosotros estamos en un camino de conversión y ya no nos gustan muchas cosas, pero seguimos saliendo con los amigos de siempre, con los del mundo, con los que íbamos a la fiesta, con los que tomábamos, pues hasta que ya no nos entrara un trago más en el organismo, con los que de pronto hacíamos cosas pues de excesos, pues ya cuando estamos con ellos, pues obviamente nosotros vamos a hacer el aburrido del parche, ¿no? O sea, como, no, qué pereza, y todo como que también nosotros empezamos a ver que ya no cuadramos en ese grupo, porque ya nos da pereza que empiecen a murmurar, que empiecen a hablar mal del uno, del otro, o peor, que empiecen a hacer chistes de Dios, o chistes de la Virgencita, y ya eso como que nos raya y no nos gusta, y como que nosotros pasamos trabajos y no sabemos cómo escapar de un momento de esos tan incómodos. Entonces, por eso es bueno compartir, seguramente nuestros amigos van a cambiar, no porque nos sintamos mejores o superiores a ellos, sino porque cambiaron nuestras preferencias. Lo que podemos hacer es tratar de evangelizarlos y traerlos a nuestro rebaño y decirles, vengan, yo conocí cosas más chéveres de lo que hacíamos antes, vengan, los invito a un grupo de oración, los invito a este apostolado, vengan a la Eucaristía que va a estar muy linda, y ahí poco a poco de pronto se dejan seducir. El Señor es el que hace su obra, pero pues nosotros podemos ir lanzando esas redes para que Él haga la pesca milagrosa. Un ciego no puede guiar a otro ciego, claramente, o sea,
Si nosotros todavía no tenemos esa fe madura que nos haga estar completamente firmes ante cualquier momento de exposición o de tentación, pues es mejor no exponernos y no ir entonces a la fiesta y a la parranda que antes íbamos porque seguramente nos vamos a ver expuestos. Entonces nosotros es preferible huirles a esos momentos de que nos pueden exponer tan pues claramente. Nuestras preferencias cambiaron, es posible que nuestros amigos también cambien. Mis elecciones, entonces ya vemos que ya todo lo que empieza a determinar nuestra vida va a ser lo que el Señor le gusta. Casi que nosotros empezamos a alinear nuestros gustos a los de Dios. Dice la palabra, yo soy la vid, vosotros los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto porque separados de mí no podéis hacer nada. Ahí es donde empezamos a dar fruto. Porque somos hijos de Dios que es luz, entonces empezaremos a hacer luz. Pero es esa virtud, es esta virtud la que me empieza a hacer cambiar mis elecciones. Ya no me parece lo que les decía, chévere ir a, no sé, a la fiesta de no sé qué, que van a tomar trago hasta que ya, sino que quiero irme al grupo de oración o a la predica, porque la disfruto más, porque son esas, lo que dice San Ignacio de Loyola, son esas emociones que me llevan a lo de Dios, a preferir siempre lo de Dios. Entonces siempre voy a tener como esos dos caminos, mundo o lo que lleva a Dios. Y como que ahí podría decir, eso no quiere decir que para nosotros entonces se devolvió pecado, pues una reunión en que compartimos de pronto unas copas, una copa de vino, después de una comida con alguien, con unos amigos, hablamos de temas pues de la vida diaria, eso no es malo, o sea, el Señor estuvo también en las bodas de Canaán y seguramente compartió muchos espacios con los discípulos donde tomaban una copa de vino, de hecho el vino era muy importante en su contexto cultural, entonces, pues eso no es malo, lo que más son malos son los excesos, las borracheras, eso sí es malo. No tomarme una copa de vino, dos copas de vino, no. La borrachera sí es malo, esa sí no me lleva a Dios. Puedo servirme de las cosas solo en la medida en que me sirvan para dar honra a Dios, lo que veíamos de la regla del tanto cuanto, esa será siempre mi justa medida. Y es cuando mi voluntad se alinea completamente a Dios y no a los placeres terrenales. Bueno, y aquí llegamos a nuestra parte de Mamita María, que es la reina de las virtudes, todas las virtudes. María respondió al ángel, ¿cómo será esto puesto que no conozco varón? Obviamente, la reina de la castidad, dice el dogma de nuestra iglesia, virgen antes, durante y después del nacimiento de Jesús, siempre virgen. Y en sus apariciones de Medjugorje, que les estaba comentando, ella pidió 5 piedritas para alcanzar la santidad. Todas estas piedritas son las que nos ayudan a crecer en estas virtudes. La oración con el corazón, el ayuno, la confesión asidua, la Eucaristía y la lectura de la Biblia. Digamos que ese es nuestro combo de espiritual al que debemos acudir continuamente, todos los días si podemos, bueno, todos los días no vamos a ayunar, pero todos los días podemos hacer cosas para crecer en eso. ¿Mm? ¿Qué dicen los santos? Entonces, tenemos que los santos dicen, yo necesito pocas cosas y las pocas que necesito, las necesito poco. San Francisco de Asís, vivir libres y ligeros de carga. Quien quiera algo que no sea Cristo no sabe lo que quiere. Quien pide algo que no sea Cristo no sabe lo que pide. Quien no trabaje por Cristo no sabe lo que hace. San Felipe. El ayuno limpia el alma, eleva la mente, sujeta la carne al espíritu. Miren lo que veíamos. Es sujetar, es doblegar la carne. Hace el corazón contrito y humilde. En el mundo es necesario que quienes se dedican a la práctica de la virtud se unan con una santa amistad para exhortarse mutuamente y mantenerse en estos santos ejercicios. San Francisco de Sales, él habla mucho en sus libros de la amistad, del privilegio y el tesoro de tener amigos en la fe. Bueno, y aquí vamos a ver entonces, perdón, nuestras reflexiones, nuestra autorreflexión. Luchas contra un vicio o hábito que sabes que hace daño a tu cuerpo, a tu mente, pero no lo puedes evitar. Realmente sí estamos haciendo eso, si tenemos el vicio del cigarrillo, estamos haciendo propósitos para luchar contra ese vicio. Tenemos el vicio del alcohol, reconocemos que lo tenemos y hacemos algo por enderezarlo, enderezar nuestro camino y salir de ese vicio que nos esclaviza. Te domina la ira y a través de ella te haces daño y dañas a los demás. Qué triste, ¿no? Qué triste cuando no podemos controlar esa ira y terminamos despachándonos contra todo el mundo. ¿Te esfuerzas por moderar los placeres terrenales y mantener un equilibrio espiritual en tu vida? ¿Ayunas alguna vez para entrenar tu voluntad y autocontrol? Por lo menos un ayuno, ayuno del celular, por lo menos el ayuno de la palabra. Empecemos por esos ayunos que son los más fáciles, entre comillas. Un ayuno de un alimento, un ayuno del tinto, un ayuno de qué sé yo, algún ayuno. Y poco a poco vamos ya entrenándonos para hacer el ayuno top,
el mayor de los mayores, que es pan y agua todo el día. Practicas la castidad evitando la pornografía y relaciones extramatrimoniales. Nada que dañe el cuerpo, nada que dañe la santidad. Los pecados por los que decía la Virgencita, les dijo la Virgencita de Fátima a los pastorcitos, que los pecados por los cuales más se condenaban los seres humanos eran los pecados contra la pureza, los pecados de la carne. Fíjense qué delicado es. Bueno, y tareas semanales. Meditas si estás atado a algún vicio, sientes que no tienes el control de alguna actividad que en exceso no es buena en tu vida. Pídele a Dios que gobierne tu voluntad y te conceda libertad sobre aquello que te está dominando. Segundo, anímate a intentar tu ayuno como lo pide la Virgen María. Puedes empezar por mediodía a pan y agua y progresivamente cada semana aumentarlo hasta que lo logres. Tercero, antes de adquirir bienes, examina cuidadosamente estas 3 L's. Muy clave las 3 L's. Lo necesito, lo puedo adquirir según mis ingresos, lo puedo sustituir por algo que ya poseo. Entonces miremos cómo estas 3 L's nos pueden librar de muchas cosas, de muchas excesos que después nos pueden poner en aprietos. En tu examen diario revisa si caíste en la tentación de la ira. Si reconoces que esta es una pasión que te domina, podrás trabajar en ella. Pídele a Dios que te ayude a vivir en la paz y serenidad de los que aman al Señor. Revisa si has acudido a prácticas anticristianas como lectura del horóscopo, lectura de cartas o tienes en uso amuletos en tus cosas personales y en tu hogar. Convérsalo con tu director espiritual, llévalo a tu confesión y libérate de dichos objetos. Escucha la oración que te enviaremos y la siguiente canción. Esta canción es, creo, de Pablo Martínez, la que escogimos para esta sesión. Bueno, y conclusiones finales. Dios nos llama a la santidad, el camino a las virtudes nos conduce a ella. Las virtudes teologales nos permiten vivir el cielo en la tierra y las cardinales vivir en la tierra con la mirada puesta en el cielo. Tanto las virtudes teologales como las cardinales requieren la gracia divina, pero también de nuestra razón y voluntad para dejar a Dios que sea Dios en nosotros. Recorrer el camino de las virtudes nos traerá libertad interior, paz sobrenatural y nos permitirá ser el justo para quien Dios ha destinado sus promesas. Nuestro sufrimiento unido al de Jesús nos convierte en el cirineo que le ayudó a cargar su cruz. Meditar en la pasión y muerte de Jesús nos concientizará de la necesidad de recorrer el camino de las virtudes por Él, con Él y para Él. Dios en control, gloria a Dios de quien todo viene, todo siempre se los he dicho, no soy yo, es Él quien ha estado todo este tiempo con ustedes. Y bueno, pues la verdad, muy feliz de poder transmitir estas cosas que en algún momento llegaron al corazón de esta servidora de Dios y que pues como a mí me ha servido tanto, por eso quiero que todo el mundo lo practique igual y les sirva igual. Muchas gracias a Mater Fátima por esta oportunidad, de verdad, muy agradecida. Querida doctora Joana, para nosotros, para Mater Fátima, es una inmensísima alegría poder haber escuchado todas y cada una de sus catequesis. Nos queda en el corazón ese fuego que usted transmite con cada una de sus exposiciones, esa sencillez, esa profundidad y ese gran amor a la Santísima Virgen María, a la Iglesia. Como yo le dije por privado, con usted hemos trabajado lo que es la teología moral, que hasta ahora no habíamos podido incursionar, y con usted en la práctica de las virtudes hemos podido avanzar en este sentido. Nos queda a todos como comunidad de aprendizaje agradecerle mucho en nombre del Padre Héctor, en nombre de todo Mater Fátima, en nombre personal, también en nombre de todos los servidores, en nombre de todos los alumnos, comprometer nuestra oración por usted, por su familia, por su esposo, por todos, y además agradecerle la gran generosidad que tiene nuestra hermana en pronosticar, o mejor dicho, en proyectar una nueva experiencia de curso más adelante, cuando se den los tiempos, nos va a acompañar la hermana con el curso sobre los 10 mandamientos. Así que ya en algún momento lo vamos a planificar y lo vamos a ver, vamos a darle un descansito muy merecido. Así que bueno, agradecerle de corazón por todo este tiempo, por la paciencia y por la gran generosidad del tiempo que le dedica a preparar todas y cada una de estas clases. Así que muchísimas gracias de corazón.
Con todo el amor de Dios, hermanito Leandro, de verdad, para mí ha sido un placer. Muchas gracias. Bueno, no sé Bueno, si va a contestar alguna pregunta. Ya estamos prácticamente por cerrar porque a las 9 pues tenemos, a las sí. 7 tenemos que empezar con otra actividad, pero si quiere alguna preguntita. A Maritza, ver. México. Eduardo, si nos ayudas con las preguntas. Eduardo. Bueno, la hermanita Marisa de México, si puedes reactivar tu audio. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Joana. Son muy entendibles sus clases, sus pláticas que nos da. Yo estoy retomando nuevamente todas desde un inicio y las estoy anotando todas en una libreta. Si llegara a tener alguna duda, ¿me puedo contactar con usted por medio de correo? Pero por supuesto que sí, siempre, siempre está disponible mi correo, algunos que alguien que me escribió le di mi teléfono, o sea, yo estoy para el servicio de Dios en la medida en que Él me lo permita, mis deberes familiares y laborales me lo permitan, siempre estaré dispuesta para que el Señor me use para sus propósitos y para ayudar a quien lo necesite. Pues muchas gracias y me dio gusto escuchar que nos va a seguir compartiendo sus conocimientos con los mandamientos, que también es un bonito tema. Muchas gracias, que Dios la bendiga. Bueno, no, a ustedes muchas gracias, Dios en control y sí, vamos a listar, digamos, lo que podamos de material de mandamientos, un tema que también hemos trabajado anteriormente y con la misma más o menos dinámica de las virtudes, la idea es aterrizar todos estos temas. Yo pues no soy teóloga, soy abogada y pues hermanito Leandro sabe a profundidad muchas más cosas de nuestra iglesia y todos los que han pasado por acá. Yo simplemente recibo como ese mensaje del Señor casi que al estilo suyo, a través de parábolas, como lo hacía él en su momento, de lo que vivían las personas en ese momento, y por eso hablaba del sembrador, del trigo, de todas esas cosas, de la viña. Bueno, hoy hablamos entonces del celular, de los vicios que tenemos ahora y bueno, y tantas cosas que vivimos en el mundo contemporáneo. Pero sí, vamos a, Dios mediante, que se mi tiempo para lograrlo y pues qué rico volver a estar con ustedes. Muchas gracias a todos, Dios los bendiga, oro por ustedes Muchas gracias. todos los días oro. Muchas gracias, hermanita Joana Muñoz. Muchas gracias, Dios le bendiga. Y muchas Bueno, gracias, María. hermanitos, por acompañarnos. Culminamos este encuentro agradeciéndole a la hermana Joana Muñoz, que siempre lo encomendamos también en nuestras oraciones, hermanos. Por favor, rezar siempre por ella, por este ministerio que ella lleva, que comparte, que lo que Dios le ha regalado, lo comparte gratuitamente. Así que Amén. agradecido de todo corazón. Bueno, muchas gracias. Bendiciones. Linda, a ustedes y a todos, que Dios les regale una linda y santa tarde, noche. Bueno, mañana para algunos, porque en algunos países también ya es de madrugada. Pero muchísimas gracias a todos por estar acá. Irma Violeta, es que ya no tenemos tiempo para seguir con las preguntas, entonces, pero te agradecemos de verdad y agradecemos a todos los que siempre han estado ahí anuentes con sus preguntas. Eso significa mucho porque da a entender que estamos en el curso, que estamos metidos en el tema, que nos estamos enfocando a ello y eso es pues muy grato para la academia, muy grato para la hermana Joana que también nos transmite el mensaje y para nosotros que estamos aquí colaborando. Que Dios nos los bendiga a todos y bueno, con esto culminamos. No sé, hermanita Joana, si quiere pues culminar ya con una oración. Con la oración final cortica, prometo. Pero sí, ante todo, darle gracias al Señor. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Padre amado, yo quiero darte gracias, Señor, por permitirnos a todos terminar este curso, las virtudes y por permitirnos, Señor, reflexionar sobre tantas cosas en nuestra vida, tantos retos y desafíos que tenemos para crecer para ti y contigo. Te pido, Señor, porque sigamos en este proceso, en esta formación, porque sigamos cada día esforzándonos y dándote esos 5 panes y 2 peces para que tú los multipliques y fructifiques nuestra vida y de quienes nos rodean. Amén.
Amén. Bueno, muchas gracias, bendiciones para todos. Gracias igualmente. Feliz descanso a todos.